El hombre aprendió a trabajar los metales y los metales trabajaron para él. Se los llama metales a los elementos químicos que se caracterizan por ser buenos conductores del calor y la electricidad, poseer alta densidad y ser sólidos a temperaturas normales, excepto, bueno, el mercurio y el galio, y generalmente tener la capacidad de reflejar la luz, lo que les da su peculiar brillo. Las propiedades de los metales nos hacen muy importantes en el mundo actual. Todos los metales son sólidos, duros y brillantes, pero sometidos al calor, muchos se vuelven dúctiles, pudiéndose estirar en tubos o alambres largos o maleables para ser convertidos en láminas. A temperaturas suficientemente altas, casi todos los metales se funden. El metal líquido puede vaciarse en un molde y cuando se enfría, vuelve a ser sólido y toma la forma del recipiente que lo ha contenido. Entre los más maleables están el cobre, el plomo y el oro, el más maleable de todos, tanto que se pueden convertir en láminas súper delgadas. Los metales son buenos conductores del calor y la electricidad, y algunos como el hierro, el cobalto y el níquel pueden magnetizarse de modo temporal o permanente. Los imanes permanentes tienen muchísimas aplicaciones tecnológicas, por ejemplo, en micrófonos, parlantes y computadoras. Los metales están en la naturaleza, pero en general tienen que ser sometidos a un proceso para extraerlos y utilizarlos. La metalurgia es la encargada de ese trabajo. Investiga la manera de obtenerlos y también la composición y propiedad de los metales. Los metales comunes abundan en la corteza terrestre y suelen encontrarse en las rocas, pero como compuestos impuros llamados minerales o menas. En los procesos de extracción del metal, la mena debe purificarse y tratarse químicamente. El primer paso consiste en triturar y lavar la mena para separar el metal de las rocas. Una vez apartadas las impurezas, se somete a la mena a un proceso llamado de extracción o beneficio en el cual, gracias a una serie de reacciones químicas, se obtiene el metal puro. Por ejemplo, en el caso del hierro, el proceso consiste en calentar óxido ferroso con coque. En esta reacción química, el óxido se convierte en metal puro. Normalmente en la naturaleza, metales preciosos como el oro y el platino se encuentran en depósitos casi puros. El cobre existe como metal libre y como compuestos en menas y minerales de cobre. Es tan maleable que puede moldearse con martillo y por eso se lo usó para fabricar gran variedad de objetos como monedas, utensilios de cocina y adornos. El cobre puro se funde a 1083 grados centígrados. Al mezclarlo con otros metales forma aleaciones duras y resistentes como el bronce, que se obtiene cuando se combina cobre con estaño, y el latón, que es una aleación de cobre con zinc. El cobre es un excelente conductor de la electricidad y por eso es muy usado en los circuitos eléctricos de los hogares y de aparatos eléctricos. Los electroimanes, generadores y motores a menudo tienen bobinas con cable de cobre. La flexibilidad del cobre y el latón, que es una aleación de cobre y zinc, los hace materiales ideales para fabricar tubos en sistemas de plomería. El hierro es uno de los metales más comunes de la Tierra. Forma casi el 5% de la corteza terrestre y un 35% del planeta. La mayor parte en el núcleo. En estado puro es un metal grisáceo, lustroso, dúctil y maleable, muy usado desde la antigüedad por los chinos y los romanos. En el siglo XVI, el hierro era muy usado para herramientas y armas de guerra. El hierro es barato y desde el siglo XVI ha sido usado principalmente para hacer una aleación o mezcla con carbono llamada acero, útil para la fabricación de maquinarias, vías férreas, construcciones navales e instrumentos de cirugía, entre otros. En la naturaleza, el hierro forma compuestos con elementos como cloro, azufre y oxígeno. Cuando el hierro queda expuesto al aire húmedo, se oxida, se forma herrumbre, un óxido escamoso rojizo. El aluminio es el metal más abundante en la corteza terrestre. Se presenta en diversas formas, desde arcillas hasta esmeraldas, pero nunca como un metal puro. Actualmente se lo obtiene a partir de un mineral llamado bauxita.
Cuando el aluminio fue aislado hacia 1825, se encontró que era extremadamente difícil su separación de las rocas que formaba parte, por lo que durante un tiempo fue considerado un metal precioso, incluso más caro que el oro. Hacia 1890 se inventaron procesos baratos para la extracción del aluminio a partir del mineral, lo que permitió que se extendiera su uso hasta hacerse común en muchas aplicaciones. Su utilización industrial es relativamente reciente, produciéndose a escala industrial desde finales del siglo XIX. Y esto posibilitó que el aluminio pasara a ser un metal común y familiar. Después del hierro, el aluminio es el metal más usado. Es plateado, liviano, flexible y buen conductor de la electricidad. Reacciona con el oxígeno del aire formando una capa de óxido de aluminio o alúmina que resiste el ataque químico y evita que el metal sufra más corrosión. Esta característica, la de ser resistente al deterioro, lo hace muy adecuado para hacer latas de bebidas y papel de aluminio. Otra característica muy funcional es que pesa relativamente poco. Un bloque de aluminio pesa menos de un tercio que un bloque de acero del mismo tamaño. Aunque no es tan buen conductor de la electricidad como el cobre, un cable de aluminio es más liviano que uno de cobre y por eso en los cables eléctricos colgantes suele usarse aluminio. Por otro lado, las aleaciones de aluminio y otros metales suelen ser resistentes pero livianas, por lo que son ideales para construir aviones. Además de sus múltiples usos en la industria, durante miles de años se han usado para fabricar monedas, joyas, trofeos y ornamentos. Los metales preciosos son atractivos, raros y de un alto precio. Los más conocidos son el oro, la plata y el platino. Son fáciles de trabajar para darle formas, difícilmente reaccionan con otras sustancias y no se manchan con el aire y el agua. El oro es uno de los metales menos reactivos. Solo una combinación concentrada de ácidos clorhídricos y nítricos pueden disolver el oro para formar sales. El oro puro es muy blando. Para endurecerlo se lo mezcla con plata o cobre y su pureza se mide en quilates. El oro de 18 quilates es 75% puro, mientras que el de 24 quilates lo es en un 100%. De todos los metales, la plata es el mejor conductor del calor y electricidad y se usa en muchos circuitos electrónicos. También se usa en la industria fotográfica, porque algunas sales de plata, haluros y nitratos de plata sirven para hacer la emulsión fotosensible para la película fotográfica. Otros usos de este metal son la fabricación de equipos quirúrgicos y de espejos de alta reflectividad, mientras que los espejos comunes se fabrican con aluminio. El platino es un excelente conductor de la electricidad. Su resistencia a la corrosión y al calor lo hacen útil para circuitos eléctricos de alta calidad y para equipos de laboratorio expuestos al calor. En los convertidores catalíticos purifica los gases de escape de los motores. Los metalurgistas también investigan cómo modificar las propiedades de los metales mezclándolos para producir nuevas sustancias llamadas aleaciones. Las aleaciones comúnmente tienen por objeto conservar las propiedades positivas de un metal y eliminar las malas. Las aleaciones son mezclas de metales con otros metales y no metales, y en general tienen propiedades superiores a las de los elementos que la componen. Los metales sometidos a aleaciones conservan su aspecto lustroso y brillante, su propiedad de buen conductor del calor y la electricidad, además de aportar dureza al nuevo material. También hay aleaciones para fines específicos, diseñados para, por ejemplo, soportar temperaturas extremas, resistir la acción de sustancias corrosivas o para ser más resistentes a los esfuerzos. Los aceros son aleaciones. Y hay muchos tipos de aceros, ya que si bien todos son aleaciones de hierro y carbono, algunos contienen además otros elementos. Aceros al carbono. Tiene pequeñas cantidades de manganeso, silicio y cobre. Se usa para fabricar carrocerías de autos, resortes y vigas de construcción, entre otras cosas. Aceros aleados. Tienen cantidades mayores de manganeso, silicio y cobre que los aceros al carbono. Y además tienen molibdeno,
tungsteno y vanadio. Y son muy resistentes al desgaste, se usan para mecanismos de transmisión, máquinas y herramientas. Son más caros que los aceros al carbono. Aceros ultra resistentes. Tienen menor cantidad de los elementos más caros como el vanadio y las mismas aplicaciones que los aceros al carbono.